¿Alguna vez han ido a la Ciudad de México? Este lugar es enorme. Tiene 1,485 kilómetros cuadrados de extensión territorial, 16 alcaldías, 195 estaciones de metro y me parece que tiene otras 35 de Metrobús. Eso sin contar la cantidad de museos que tiene. Y es que la Ciudad de México está por detrás de Londres como la ciudad con más museos que existen en el mundo. Tiene un total de 213 museos contando las galerías, lo cual quiere decir que si quisieras recorrer todos los museos de la Ciudad de México, si por lo menos digamos que vas a recorrer 3 al día, necesitarías un equivalente de 2 meses y medio para recorrerlos todos, y lo más seguro es que la distancia entre uno y otro sea abismal. Por lo que entenderán que encontrar una persona en una ciudad así de grande es peor que encontrar una aguja en un pajar. Es como encontrar una aguja en un granero lleno de paja. Así es encontrar a una persona en la Ciudad de México. Así que no es sorpresa que en estas ciudades tan grandes haya muchos edificios con múltiples departamentos y muchas familias que vivan en ellos. Son este tipo de edificios donde se reúnen muchas familias, donde conoces a personas a veces desde que eras súper chiquito y se van haciendo parte de tu familia, se hacen comunidades y se hacen cosas bien preciosas ahí, la verdad. Y Joel era una de estas personas que vivía en una casa compartida con la señora doña Ana María. Joel tenía 25 años en aquel entonces y doña Ana María tenía 89 años. El departamento estaba dividido a la mitad, él vivía en la parte del fondo y doña Ana María vivía en la parte de adelante. Joel y doña Ana eran así, eran como uña y mugre, eran como almas gemelas. Y yo sé que es raro pensar que una señora tan grande pueda tener amistad con un chico joven, pero no era ese tipo de amistad que se piensan. Era una de estas cosas tan puras, tan cálidas, tan hermosas, de estas amistades donde sientes que te cuidan, que te protegen, que te procuran. Ellos eran súper buenos amigos. Cada cierto tiempo, doña Ana le dejaba notas donde le preguntaba si había comido o le avisaba que había ido a la tienda, lo citaba para que escucharan música y vieran la televisión. Era de verdad una de estas amistades súper bonitas que a todos en algún momento de nuestra vida nos gustaría vivir. Imagínense encontrar a alguien en una persona así, tu alma gemela, esa persona con la que sientes que compartes toda la vida y que realmente puedes profesar el amor más sincero, más puro y más precioso. Y a ellos les encantaba sentarse en la sala, escuchar música, platicar un ratito y fumarse un cigarrito. Ahora, el 25 de enero del 2006, y quiero hacer un pequeño paréntesis porque para quienes me conozcan, mi cumpleaños es el 25 de enero. Pues figúrense que mientras como a 500 kilómetros de esa ciudad yo estaba celebrando mi octavo cumpleaños, Joel estaba llegando al departamento que compartía de cierta manera con doña Ana y se encontraba a su mejor amiga, a su alma gemela, tendida en el piso de su sala con el arma homicida todavía sobre su cuerpo. Esta es la historia de la llamada la Dama del Silencio, una persona que acabó con la vida de más de 10 mujeres en 8 años y que llegó a este país en una época en la que México no había tenido un asesino en serie desde los años 40. Hola, ¿qué hay de nuevo, mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y este capítulo va a ser un poco largo, va a ser más bien como formato podcast, así que lo pueden poner de fondo. Este es el segundo video del especial de Halloween y claro, tenía que hacerlo sobre True Crime porque es un género que me gusta mucho y porque México también ha tenido una asesina en serie que se ha hecho muy famosa. Aquí voy a hacer un disclaimer y eso es que las fuentes que he consultado están siempre en la cajita de información y también gran parte lo saqué del documental que tiene este nombre, que lo pueden encontrar en Netflix. Les digo que lo vean, es bastante bueno.
Pero yo me voy a callar por el momento y vamos a continuar con este video. Figúrense a la típica abuelita mexicana. Piensen en Sara García, en la imagen del chocolate abuelita. Piensen incluso en su propia abuelita, esta señora maravillosa que es completamente abnegada de su familia, que sacrificó los mejores años de su vida para darles de todo a sus hijos, y que una vez que sus hijos ya son grandes y tienen sus propios hijos, puede disfrutar de su vida tranquila, disfrutar de sus hijos, disfrutar de sus nietos. Estas mujeres hermosas que nos llenan de esta comida deliciosa, que nos ocultan de nuestros padres cuando hacemos travesuras, o que incluso nos regalan dinero sin que nuestros padres se den cuenta. Piensa qué harías por tu abuelita. ¿Te imaginas cómo te sentirías si un día llegas a la casa de tu abuela y te la encuentras tirada en el piso, fallecida, estrangulada, y que el arma homicida aún se encuentre en su cuerpo? Nunca hablamos de política en este canal y después de este video nunca lo vamos a volver a hacer, pero creo que es importante hablar un poco de la política mexicana de esta época para darle algo de contexto a este video. En un momento van a ver el porqué. Ahora, situémonos en el 2003. Esto es 3 años antes de que la verdadera responsable fuera atrapada. Gloria Enedina Rizzo Ramírez, de 81 años, madre de Verónica, es hallada muerta en su casa. Y una semana después de esto encuentran a María Guadalupe González Juan Vélez, de 82 años. 2 semanas después serían María del Carmen Muñoz Cote de Galván, y un mes después Castalia Torres Castro, de 85 años. Todas fueron halladas en sus casas del mismo modo, siempre estranguladas y con un nudo muy especial, muy específico. Claro que el arma que utilizaban para matarlas estaba en el cuerpo todavía de las víctimas, así es como se dieron cuenta de este nudo, y algunas de las pertenencias de las fallecidas pues no estaban. Claro que el gobierno mexicano de primera instancia no quiso admitir que tenían un asesino en serie, y ellos juran que trataban de ser discretos, a pesar de que con regularidad y con mucha frecuencia en los periódicos salían que estos números de asesinatos a señoras de la tercera edad iban en aumento. Algunos funcionarios decían que sí, que tenían todo el equipo listo, que estaban puestos para encontrar a quien era el responsable de estos delitos, mientras que otros dicen que no, que obviamente no estaban nada preparados, que no habían tenido asesinatos en serie desde Goyo Cárdenas en el 42, y algunos dicen que no les parecían que Goyo Cárdenas fuera asesino en serie, sino asesino múltiple. Las definiciones de qué es un asesino múltiple y un asesino en serie las van a encontrar acá abajo para más o menos eliminar esta diatriba, pero desde los años 40 hasta el 2003 no se había presentado en la Ciudad de México este tipo de acontecimientos. Así que, claro, tuvieron que aprender cómo hacer las cosas sobre la marcha. Por esta época, el entonces jefe de gobierno, actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya les digo, esto es un contexto político histórico, no me voy a meter en ningún asunto de política actual, realizaba un programa de ayuda para adultos mayores. Él decía que era para devolverles la dignidad, pero lo que él no sabía, y absolutamente nadie en este punto de la historia, porque nadie pensaba que esto pudiera tener alguna repercusión negativa, era que precisamente este programa iba a ser esta arma de doble filo para que estos asesinatos simplemente continuaran, ya que desde luego estos adultos mayores que necesitaban esta ayuda iban a abrir con singular alegría y facilidad la puerta a cualquiera que les dijera que les iba a tramitar esta tarjeta de ayuda del gobierno. Lo que me lleva a Matilde Santos Allende. 9 de enero del 2004, esto es un año después de las cifras que ya les di inicialmente. Fecha en la cual varios testigos afirman que han visto a la matabuelos y describen algunas características físicas sobre ella.
Entre estas características están que era una persona alta, una persona robusta, una persona que tenía manos y brazos fuertes, entre unos 45 o 48 años, que tenía el cabello corto y que vestía de enfermera. Ese día se publicó en el periódico el primer retrato hablado de la Mataviejitas y da la casualidad de que alguien ve a una persona que tiene exactamente, o bueno, digamos, estas características físicas en un banco y les pareció que esta mujer Matilde era la viva imagen de este retrato. Y entre más pasaba el tiempo, mientras sucedían los acontecimientos de Matilde, los retratos parecían más la cara de ella. Entonces la policía va y detiene a Matilde, pero no solo la detiene, sino que le ponen una chamarra en la cara y la meten forzosamente a la patrulla. Todos sabemos cómo puede ser la policía o la violencia policial contra los civiles. Matilde obviamente no era esta persona. Matilde era una enfermera del ISSSTE que llevaba años laborando ahí y que tenía todas estas características que a todos nos encantan de las enfermeras, que es cálida, que es eficiente, que es buena en su trabajo, que realmente se preocupa por sus pacientes y los cuida. Así que las demás enfermeras e incluso la persona que estaba a cargo de las enfermeras no podía entender cómo pensaban que Matilde era esta asesina. De modo que trataron de ir a verla, pero no los dejaron y la jefa pensó, aquí está, simplemente la van a tomar de chivo expiatorio, la van a meter a la cárcel y van a cerrar este caso. Porque desde luego en los periódicos ya estaban anunciando que ya habían atrapado a la Mataviejitos, entonces como que ya casi que no había de qué preocuparse. De modo que las enfermeras empiezan a protestar para que les devuelvan a su compañera y en un cateo o algo que hubo de una de las escenas del crimen, parece que habían encontrado una huella parcial de la responsable de estas muertes y obviamente al compararlas con las de Matilde se dieron cuenta que no era esta persona, así que tuvieron que liberarla y tuvieron que disculparse. Ella quedó libre de cargos de inmediato y la verdad, qué vergüenza la fiscalía o la procuraduría de ese entonces. Ahora nos pasamos a el 1 de abril del 2004. Araceli Vázquez García es identificada como la presunta Mataviejitos, debido a que esta huella que se encontró en la escena del crimen pertenecía a ella. Pero no solo eso, sus rasgos faciales más o menos como que daban esta idea o tenían ciertas coincidencias con los rasgos faciales que tendría esta perpetradora y en el lugar de su detención se encontraron con una bata blanca y una peluca corta, además de varias de las posesiones de valor de algunas de las víctimas. Y aquí quiero abrir un paréntesis para recordarles que dentro de las características más notorias de la perpetradora estaban que era una persona alta, robusta y que tenía manos fuertes. Araceli medía 1.39, eso ni de chiste es alto. Creo que es lo que miden los hobbits o ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que esta persona es la responsable de los asesinatos de las personas mayores? Pero de igual manera la apresaron imputándole 14 de los asesinatos que iban en esa fecha y se lavaron las manos diciendo esto ya es un trabajo bien hecho. Sí que robó objetos, eso no se puede negar, pero ella no era la responsable de los asesinatos y aún así la metieron a la cárcel jurando que ya habían atrapado a la Mataviejitas. Y es la fecha y Araceli sigue en la cárcel. O sea, ella ya pagó su sentencia por haber hurtado, pero sigue en la cárcel como la Mataviejitas, aunque la verdadera ya está también tras la... 27 de junio de 2004. Estela Cantoral Trejo, de 82 años, fue encontrada a medianoche con huellas de estrangulamiento. Así es, señoras y señores, los crímenes seguían. De 2004 a 2006, la persona conocida como Mataviejitas llegó a matar a 28 personas, 29. Entre ellas están Margarita Aceves Quesada, Alicia González Castillo, Andrea Descartes Carreto,
Carmen Cardona Rodea, Socorro Enedina Martínez Pajares, Guadalupe González Sánchez, Estela Cantoral Trejo, Delfina González Castillo, María Virginia Selhuanzi Tizapán, María de los Ángeles Cortés Reynoso, Carmen Alicia González Bata, Margarita Martel Vázquez, Simona Bedola Ayala, Ana Reina Rentería Morales, María Dolores Martínez Benavides, Margarita Arredondo Rodríguez, María Imelda Estrada Pérez, Julia Vera Duplán, María Elisa Pérez Moreno, Ana María Velázquez Díaz, Celia Villaliz Morales, María Guadalupe Núñez Almanza, Emma Armenta Aguayo, Emma Reyes Peña, Dolores Concepción Silva Calva, María del Carmen Camila González, Guadalupe Oliveira Contreras, María de los Ángeles Reper Hernández y doña Ana María. Mientras tanto, entre sus pesquisas, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se la pasaba diciendo que la Mataviejitas era X, era Y, era Z, total que no daban con ella, incluso como era una persona alta y se les hacía que la fuerza y la violencia eran más bien masculinas, llegaron a pensar, es un transvesti. Entonces, durante ese tiempo eran muy comunes las redadas hacia las trabajadoras sexuales, hacia las trabajadoras sexuales trans, y a varias se las llevaron, atropellaron todos sus derechos en ese plazo. Ni les cuento cómo les fue a esas pobres mujeres. Y muchas que más o menos tenían las características que decían los testigos quedaron fichadas. El gobierno dice que no, pero yo les creo a ellas. Tengo entendido que incluso llegaron a usar gases lacrimógenos para amedrentarlas. Bueno, hablemos ahora de otras partes de este caso. Ok, una figura que quiero que tengan como muy presente porque siento que ella fue en gran parte una pieza clave para que se encontrara a esta persona, es Patricia Payán, que es una criminóloga. Y en ese momento había 215 retratos hablados sobre la supuesta asesina. Imagínense, 215, eran tantos que Patricia lo que hizo fue pegarlos todos como papel tapiz en su habitación y empezó a sacar como promedio de los rasgos y le pidió al gobierno que si hacían uno de estos retratos como en tercera dimensión. Ellos le dijeron que no, que eso solamente era como para identificar cadáveres. Entonces ella dijo, bueno, si no me van a ayudar, yo lo voy a hacer. Y tomó una cabeza de unicel, tomó plastilina normal de la que consigues en cualquier papelería y se dedicó a hacer su propia versión de el busto de cómo se vería esta persona. Y la imagen que ella sacó, luego les voy a dejar las imágenes, con la verdadera Mataviejitas es total y completamente uncanny. O sea, wow, mis respetos a esta mujer. Por esa época, el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública comenzó este operativo Serpentina, que algo que se habían dado cuenta era que los asesinatos ocurrían en lugares donde se podía escapar yendo como en dirección contraria de la calle. Así que este operativo era una forma distinta de patrullaje donde pues el carro iba a ir pues en su velocidad normal de patrullaje, que es como lentito, iba a ir con la sirena puesta e iban a ir de norte a sur y después de sur a norte por todas las calles de ese barrio. Los encargados de patrullar aquel día eran José Ismael Alvarado y Mario Antonio Cacique, quienes se encontraban patrullando y de pronto dan la vuelta en la calle José Jasso y llega un muchacho y les dice, ayúdenme porque esta señora que está caminando por allá le hizo algo a mi vecina. Entonces ven a la distancia una mujer que tenía como un abrigo rojo, quien al ver la patrulla obviamente empieza a caminar más rápido. Ismael empieza a acelerar y obviamente esta persona empieza a casi correr y le dice a su compañero Marco Antonio, salte de la patrulla y ve a buscarla del otro lado porque si se mete de estación de metro, la perdimos. Entonces eso es lo que hacen. Marco Antonio llega y la agarra del brazo y ella empieza como a sacarse de onda y todo. Y
Es ahí cuando llegan los vecinos, llega Joel, de quien hablamos al principio, ¿sí? Y le empieza a decir entre lágrimas y con un nudo en la garganta: ¿qué le hiciste a mi vecino? A pesar de que esta mujer trató de liberarse y de golpear a el policía, fue auxiliado por Ismael y pudieron llevarse a esta mujer a, obviamente, la procuraduría. Me parece que son los separos donde te llevan primero. Juana Barraza Samperio, de 48 años, mide 1,75 de estatura, es de complexión robusta, fuerte, de maneras bruscas y una presencia muy firme. Y su primer crimen fue en 1998, como les digo, 8 años antes de que la agarraran, cuando le quitó la vida a María Amparo González, y desde entonces se le imputan más de 40 asesinatos. Quiero que se entienda que durante todo este tiempo pensaban que era un hombre. De hecho, detuvieron a alguien y esta persona obviamente no era y falleció estando en prisión, pero nunca se imaginaron que la persona que estaban buscando iba a ser una mujer. Creían que era un hombre porque tenía todas las características. Era alto, fuerte, probablemente trabajaba con las manos. Pensaban que incluso tendría como que algún trabajo que tuviera que ver con la lucha libre. Y pues nada, se les cayó el teatro y resulta que no era el mataviejitos, era la mataviejitas. Su razón para matar, se preguntarán ustedes. Bueno, ella asegura haber pasado por una infancia terrible donde su madre le propinaba unos abusos espantosos. Tanto fue así que cuando ella todavía estaba muy jovencita, su mamá la cambió por un cartón de cervezas, se la vendió a un señor mayor, quien obviamente después de adquirirla siguió propinándole abusos. Y con esto no quiero como que decir, ay, pobrecita, o sea, sufría mucho y por eso es que hizo todas estas cosas, porque no tiene ninguna excusa. Le quitó la vida a tantísimas mujeres, le destruyó la vida a tantísimas familias y ella no se arrepiente de eso. O sea, hasta donde tengo entendido, hasta la fecha, ella no tiene ningún reparo en lo que hizo y ella no se iba a detener, ella no tenía intenciones de detenerse. La única razón por la que no siguió matando fue porque la agarró la policía. También es verdad que esta historia de un pasado tormentoso da esta pauta de el asesino en serie perfecto, de cómo estos traumas del pasado llegan a degenerar su mente y los llevan a hacer esta versión retorcida de justicia. Ahora, quizás se pregunten, ¿por qué le dicen la dama del silencio? La Dama del Silencio fue un nombre que ella misma se acuñó porque es súper aficionada de la lucha libre, tanto que se mandó a hacer su propio equipo e incluso pagó para ganar uno de estos eventos de ligas de la lucha libre, pero ella jamás pisó un ring y esto lo dice una compañera de ella, una amiga de ella de las luchas. Jamás peleó la Dama del Silencio, así que eso que dicen de es que ella era luchadora, realmente no era luchadora, era aficionada a la lucha libre y sabía mucho de lucha libre, pero ella jamás pisó un ring. Y sí, este nudo especial que le hacía a sus víctimas era una de estas llaves de lucha. Claro que le mostró a las autoridades lo que hacía y ella decía que pues ella nunca llevaba armas, que con lo que se encontrara en la escena las estrangulaba. Podía ser un cordón, un collar, lo que sostiene las cortinas o el cable del teléfono o de las grabadoras de ese entonces, pero pues siempre el mismo modus operandi, siempre las mismas cosas y con esta excusa de pues odio a las señoras porque mi mamá me hizo esto, así que ahora las voy a matar. Juana Barraza actualmente se encuentra en el penal de Santa Marta, Catitla, si mal no recuerdo, si no les voy a dejar aquí en pantalla donde está. Y está condenada a pasar ahí el resto de sus días. El juez dictaminó que pasara 759 años en la cárcel. Claro que es una condena que ningún ser humano vivo puede cumplir, así que ella se va a quedar en la cárcel hasta su fallecimiento. Y aunque de alguna manera pues se le atrapó y digamos que se hizo justicia, las vidas que robó jamás van a poder recuperarse.
Y antes de concluir, quiero hablarles de una persona que en este documental de Netflix, que sí está bueno, o sea, sí vale la pena que lo vean, anunciaron a alguien como una víctima de la Mataviejitas, siendo que esta no es una víctima de Juana Barraza, que es la señora María Guadalupe de la Vega Morales. Esta mujer fue asesinada por sus trabajadores, eso ya se sabe, y el hecho de que la hayan metido dentro de la lista de las víctimas, siento que no solamente perjudica a la investigación y al caso que ya está pues en trámites contra estas personas para que obtengan justicia, sino que demerita completamente el hecho de los terribles actos que le sucedieron a las otras víctimas. Entonces, aguas con lo que consumen, traten de indagar un poquito más, traten de buscar información en otros lados. Ahora, ¿se acuerdan de Joel, de quien les hablé al principio? Tanto a él como a los policías que apresaron a Juana Barraza se les considera héroes y se les trató como tal. A los policías les dieron medallas y un premio en efectivo y me parece que un departamento, y pues a Joel una compensación y obviamente también este eterno agradecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, cuando la gente le pregunta a Joel que qué se siente ser un héroe, Joel los mira con un vacío en el corazón y en los ojos, y los ojos se le empiezan a inundar de lágrimas. Así que él les contesta: hubiera preferido salvar a Ana. Aún recuerda cómo solían ver las noticias juntos y doña Ana vio sobre estos asesinatos, y cuando le preguntó a Joel, Joel le decía: son puras historias. En este espíritu que a veces tenemos los mexicanos de a mí no me va a pasar, pero Joel cambiaría todos esos honores si pudiera por una tarde más de estar con doña Ana, de escuchar Fumando Espero, imitando la voz de la canción con un cigarrillo en la mano, o el chiflarle a doña Ana como Pedro Infante le chiflaba a la chorreada y que ella le contestara de vuelta. No como en ese fatídico día del 2006 cuando él silbó y lo único que él obtuvo de regreso fue encontrarse de frente con Juana Barraza y ver la frialdad en sus ojos. Y esta fue la historia de Juana Barraza, la Dama del Silencio, la Mataviejita. Si les gusta este formato, por favor, coméntenme abajo y yo les dejo aquí mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá también. Y no se les olvide suscribirse a este canal en el botoncito de abajo, prender la campanita de junto, y yo los veo la próxima semana con otro video. Bye bye.